Eh, Vamos a empezar este tema que está dentro de lo que es semiótica como idea rectora, donde ya vamos a empezar a trabajar con elementos formales, con formas, con geometría. Arquitectura, forma y diseño. Eh, Esto nos permite trabajar arquitectura, forma y diseño, nos permite trabajar en un modelo de figuras geométricas y vamos a principalmente trabajar con las figuras básicas. Las formas sustractivas son formas regulares a las que le faltan parte de sus respectivos volúmenes. Conservarán su identidad siempre y cuando nuestra percepción las complete. Los sólidos platónicos son muy distinguibles, por ende se adaptan fácilmente a todo tratamiento sustractivo. Estas mantendrán su identidad formal en caso de que los volúmenes que se extraigan no afecten los vértices, las aristas o el perfil total. Ahí tenemos tres imágenes de formas a las cuales se les ha sustraído alguna parte de su estructura, pero que nosotros seguimos distinguiendo el sólido platónico, en este caso el cubo, ¿no? Por más que haya tres variables de sustracciones, pero sigue manteniendo su identidad como una forma cúbica. Los volúmenes extraídos de una forma pueden usarse como espacios bien definidos a modo de patio, huecos para ventanas que recibirán sombras de la superficie. Entonces, dos ejemplos de la arquitectura, ¿no es cierto?, donde esas sustracciones, esos elementos que hemos sustraído pueden ser utilizados como en la residencia que está a la izquierda, ¿no es cierto?, como patios, como aberturas, como elementos que pueden generar en una vista en planta, pueden generar elementos de llenos y vacíos. O en la casa de Mario Bota, ¿no es cierto?, donde a una forma cilíndrica se le ha sustraído ciertas partes y que son utilizadas como aventanamientos para entrada de luz o de aire. Otra forma de combinar los cuerpos cúbicos, la geometría, es por adición, es decir, sumatoria o la unión física entre elementos de uno o más elementos. ¿No es cierto? No necesariamente dos, sino que pueden ser más. Para que dos formas se agrupen, caben las siguientes posibilidades fundamentales. Tensión espacial. Exige que ambas formas estén próximas entre sí o que compartan un rasgo visual común, sea el material, contorno o el color. Es decir, no tienen que estar necesariamente unas pegadas a la otra, ¿no?, que eso ya es otra variable, sino simplemente tener un elemento característico, en este caso, por ejemplo, la primera imagen que vemos es, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta imagen de acá nos muestra que está unido a través de, hay una tensión a través de sus vértices. Igual aquí tenemos el tema de que las flechas están unidas por su contorno. Y aquí en este caso de otro de los cubos están unidos a través de sus caras. Entonces son una forma de crear una tensión espacial. Contacto de arista por arista. Ahí sí, ya están en un contacto los elementos. Fíjense ustedes, están ya en contacto, entonces ya es un contacto de arista por arista, ¿no? Ya hay un contacto físico. El otro es cara contra cara. Fíjense ustedes, ya no son los unidos por los vértices, sino que ya hay un mayor contacto, ¿sí? Ya requiere que ambas formas tengan superficies planas paralelas entre sí. Entonces ya hay un contacto por cara. Y volúmenes maclados o ya el tema de incrustación, ¿sí? Ya vemos que un
elemento penetra en el otro, ¿sí? Ya hay una invasión de una forma hacia la otra. Las formas adictivas se caracterizan por su capacidad de crecer y fusionarse con otras formas. Para que podamos percibir las agrupaciones adictivas como composiciones unificadas de forma, como figuras dentro de nuestro campo visual, los elementos constitutivos deben relacionarse entre sí de una manera coherente. Es decir, aquí aparece un principio de orden, ¿sí? Puede ser, volvemos a recalcar, fíjense ustedes que en todos los temas que avanzamos, el tema de organizar siempre va de una manera centralizada, es decir, todos hacia el centro, de una manera lineal, agrupadas bajo un orden, bajo una retícula, bajo una ley, o que nace del centro hacia afuera. Son siempre una cuestión de orden. Las formas centralizadas son aquellas que dirigen hacia el centro. Fíjense ustedes, en ambos casos, la atención gira en torno al centro de la figura, ¿sí? Que son positivos y negativos si quieren, pero en la arquitectura hay elementos arquitectónicos, ¿no es cierto?, que nos denotan una centralidad, un elemento que nos atrae, ¿sí?, y que se relaciona con la centralidad que necesitamos nosotros para ordenar nuestro proyecto. La forma lineal es una forma dispuesta secuencialmente en hilera. La forma lineal resulta de la variación proporcional en las dimensiones de una forma o la disposición de una serie de formas a lo largo de una línea. Puede ser repetitiva, como estas de acá, ¿no es cierto? Puede estar fragmentada o ser curvilínea, fíjense ustedes, no está siguiendo una línea recta, o puede manipularse para delimitar un espacio. Este elemento de acá es un ordenamiento en línea de diferentes formas, pero que cada una de ellas genera un espacio, pero que están agrupados en una línea. Un ejemplo de cómo hay elementos que se van alineando, ¿sí?, que van formando una secuencia lógica. Y aquí lo mismo, ¿sí? Hay elementos que van siguiendo, ¿no es cierto?, una línea lógica de elementos que se van juntando a lo largo de un eje principal. La forma radial, es decir, del centro hacia afuera, ¿no es cierto?, extendida centrífugamente desde una forma central. El núcleo es tanto el centro simbólico como funcional de la organización. Fíjense, este elemento de acá, este elemento arquitectónico, tiene un centro en el cual, ¿no es cierto?, está irradiando hacia afuera. Lo mismo este de acá. Tiene este centro y tiene elementos que salen hacia los lados. Es decir, denota un orden centrífugo, desde el centro hacia afuera. Las agrupadas, serie de formas agrupadas por proximidad o participar de un rasgo visual común. La organización agrupada es lo suficientemente flexible como para incorporar a su estructura elementos de distinta forma, dimensión y orientación. Es decir, no es algo repetitivo. Como ven a ustedes, se ordenan figuras de diferentes tamaños, diferentes formas, diferente orientación, pero, ¿no es cierto?, están agrupadas en torno a un orden. Puede ser, en este caso, una retícula, puede ser un orden diferente, pero al fin y al cabo responden a un orden. Están unidos por un elemento central, etc. Este diseño, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, que están agrupadas y forman un todo. Lo mismo en este ejemplo de acá, ¿sí? Hay figuras
¿no es cierto?, que son diferentes, pero que van siendo agrupadas de una manera ordenada. Impacto entre formas geométricas. Cuando dos formas de geometría y orientación diferente colisionan y se insertan mutuamente. ¿Sí? Las formas pueden evolucionar de esta manera. ¿Sí? Cuando logran fusionarse para crear una nueva forma compuesta, ¿no es cierto? Este viene forma acá o este forma acá, una forma compuesta. ¿Sí? O aquí el círculo está dentro del cuadrado o el cuadrado dentro del círculo, o en este caso la variación de la forma. Conservando su identidad, comparten parte de sus volúmenes, es decir, hay un área común entre ellos, o pueden quedar separadas y ligadas por un tercer elemento. ¿Sí? Ligadas por un tercer elemento. Es decir, las combinaciones están muy sujetas a nuestro poder de crear. Círculos y cuadrados. Una forma circular puede estar exenta en su contexto para expresar su forma ideal e incorporar una geometría funcional, rectilínea dentro de sus límites. ¿Sí? Entonces, el círculo puede estar muy combinado con el cuadrado, ¿no es cierto?, en busca, fíjense ustedes, en busca de una funcionalidad. Es una combinación posible. Las esquinas definen la intersección entre dos planos. Si ambos planos tan solo se tocan y la esquina parece de ornamentación, su presencia dependerá del tratamiento visual de los planos contiguos. De diferentes formas. Si están unidas, nos da una sensación de un todo. Si están ligeramente separadas, una desplazada a la otra, da un sentido de una abertura. ¿Sí? Si los dos planos no acaban de definir la esquina, se genera un volumen. Aquí se está generando un volumen que está reemplazando el que está faltando. Y si se redondea, ¿no?, la esquina, hay una continuidad en la forma. Entonces son los varios elementos en los cuales, ¿no es cierto?, puede uno diferenciar o enmarcar las esquinas. Aquí ejemplos en la arquitectura, ¿no es cierto?, introduciendo un elemento en la esquina que puede variar, igual acá, y aquí elementos redondeados que dan, ¿no es cierto?, una continuidad espacial, igual acá. Articulación de superficie. La percepción del contorno, tamaño, escala, proporción y valor visual de un plano se somete a sus propiedades superficiales y su entorno visual. El valor visual de un plano puede aumentarse o disminuirse dependiendo del tono de color que posee. Vacío, medio, lleno. La forma real de un plano en verdadera magnitud se manifiesta con el alzado frontal, las visiones oblicuas se van deformando. ¿Sí? Aquí mantiene la forma, aquí ya nos da un sentido de perspectiva. La inserción de elementos de dimensiones conocidas en un plano es una ayuda eficaz para la percepción de su tamaño. La escala humana, la escala de una puerta o un edificio total. La textura superficial y el color de un plano influyen en el peso visual y reflexión lumínica. No es lo mismo tener un plano texturado, claro, o gris, oscuro, y tener un plano, ¿no es cierto?, con una estructura y una variabilidad expresando claros y oscuros. Es posible modificar o exagerar la forma de un plano y proporción de un plano al poner pausas ópticas en ello. Es decir, las líneas verticales, las líneas horizontales o algunos elementos. Fíjense este ejemplo de la arquitectura, cómo el utilizar las líneas verticales ayuda a entender. O la utilización de diferentes planos extras,
elementos que, ¿no es cierto?, van a exagerar la forma que estamos manejando. Eso es sobre lo que estábamos viendo sobre el tema principal, que es arquitectura, forma y diseño. Las formas en las cuales podemos componer valores o proyectos a partir de combinación de las formas geométricas, ¿no es cierto?, con las variables. Nos espera un ejercicio donde vamos a utilizar los 5 cubos básicos, es decir, la esfera, el cilindro, el cubo, la pirámide, la esfera, que van a ustedes a trabajar creando una combinación formal y luego dándole una funcionalidad. ¿Sí? Eso queda establecido hoy como las clases de hoy sobre la forma